debido a un problema técnico. Ah, no, ya. Y tendría que volver a entrar Víctor, ¿no? Por una cuestión técnica lo saca y luego tiene que volver a entrar. Bueno, ahorita ojalá que inicie. Bien, bueno, pues esta es nuestra clase número 6, mecánica cuántica en el posgrado. Y bueno, vamos a iniciar la clase comenzando con lo que nos quedamos la vez pasada. En el caso de los sistemas de spin un medio, ¿sale? En el caso de los sistemas de spin un medio, teníamos lo siguiente, teníamos el vector S, ¿no? Que es el spin, está compuesto de las tres componentes, Sx, Sy y Sz. ¿Okay? Al definir el operador formado por el cuadrado, que está dado por el producto punto, digamos, ¿vale? Resultó ser que en el caso de spin un medio, exactamente 3/4 de h barra de 1, ¿ok? Y, o sea, es decir, en otras palabras, es proporcional a la identidad. Entonces, eso implica, en particular, que este operador conmuta con cualquier otro elemento de sus componentes, ¿no? De este operador S. Entonces, esto de acá es una característica particular, ¿no? De ciertos operadores que se les llama operadores compatibles, ¿no? Pues aquí surge la necesidad, digamos, de definir lo que serían operadores compatibles, que son aquellos prácticamente que conmutan, ¿no? Pues vamos a ver que en el caso de los operadores compatibles, cuando tenemos esta característica, nosotros podemos utilizar la misma base que diagonaliza uno de los operadores para diagonalizar el otro operador. Entonces, esa es una ventaja que se tiene, ¿no? En esta clase de operadores. Y entonces vamos a empezar de manera general la discusión de estos operadores. Nada más ahí sí, voy a poner una alarma, ¿no? Para que no se me vaya a olvidar. No se me vaya a pasar el tiempo. Bien. Entonces, vamos a ver observadores. Observadores compatibles. Ok, déjame checar algo aquí. ¿Ya no entró Víctor otra vez? No sé si le pueden mandar un WhatsApp que entre. En principio el sistema lo votó, pero yo le puedo dar admisión. Ahí le encargo, no sé quién lo puede hacer, Tadeo, por favor. Enterado, doctor. Gracias. Bien, entonces lo que vamos a decir es observables A y B. Acuérdense que los observables son operadores. Son compatibles cuando A, B es igual a 0. ¿Okay? Entonces esa es básicamente la definición. Y son incompatibles. Entonces esta es la definición de compatibilidad.
no conmutan. ¿Sí? Entonces, claramente aquí, como lo que probaron ustedes en clase, como un ejemplo, Sx, Sy cumplen con esta propiedad de que esto es distinto de 0. Entonces, Sx y Sy son incompatibles. ¿Okay? Entonces, una pregunta natural que es la que nos interesa, de hecho, es cómo se relacionan los Eigenkets, ¿vale? Los Eigenkets de, de operadores compatibles. ¿Sale? Entonces, antes de responder esta pregunta, pues es necesario introducir la noción de degeneración y el concepto de degeneración. Voy a escribir aquí. Que son conceptos que se extraen básicamente del álgebra lineal. Básicamente vamos a tener que, cuando tenemos eigenkets que son linealmente independientes, que corresponden al mismo eigenvalor, ¿vale? En ese caso hay una degeneración. Linealmente independientes, ¿vale? Que corresponden al mismo eigenvalor. Por ejemplo, en mecánica cuántica hay muchos sistemas. Aquí un ejemplo. Por decir el ejemplo de quizá el de radiación de cuerpo negro puede ser uno. No, ese no es buen ejemplo. No, vamos a agarrar otro ejemplo, digamos. Un ejemplo clásico es tomar el hamiltoniano P cuadrado sobre 2m más el potencial, ¿no? Entonces, también es un operador. Este sería el hamiltoniano de una partícula de masa m que está sujeto a un potencial B. En mecánica cuántica, ¿no? Y fíjense cómo la construcción del operador hamiltoniano es, digamos, se construye en base a lo que sabemos en mecánica clásica, no tenemos otra referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se parte de esa hipótesis de que tiene la misma estructura y ya después se va corrigiendo el hamiltoniano si es necesario. Bien, el asunto es que esto puede ser de una partícula, por ejemplo, podría ser de un electrón, ¿ok? Y aquí el hamiltoniano no hay ningún término que tenga alusión al spin, ¿no? Del electrón. Entonces, pero eso no significa que los estados de spin no estén, ¿no? En el electrón, pues además de los estados asociados al movimiento, ¿no? Que tienen que ver con, pues, las distribuciones de probabilidad, ¿vale? De la posición, ¿no? Es decir, dónde va a estar distribuida la función de onda o, en otras palabras, cuál es la probabilidad de que yo me encuentre a una partícula en una cierta posición, ¿no? Entonces ahí lo modelas con un ket de posición, pero no significa que no esté el ket de spin, ¿no? Vamos a llamarle ese sigma, ¿no? Para que tenga dos valores, sigma más menos.
Entonces, pero en efecto, cuando yo actúe H sobre estos estados, pues solamente va a afectar a ¿no? Y va a quedar, no le va a hacer nada porque el neutrino no depende del spin. Entonces, aquí yo tengo dos estados, ¿no? Que son linealmente independientes, que sería ¿vale? Y tengo este otro estado, ¿vale? Son dos, por ejemplo, estados que van corriendo. Para un X dado, digamos, yo tengo con dos, que son linealmente independientes, y, pero con la misma energía, ¿sale? Ambos, ¿sale? Van a tener el mismo eigenvalor de energía. ¿Okay? Entonces, pues eso es la degeneración, básicamente. Ese es el concepto de degeneración. Entonces vamos a ir al teorema, ¿no? Ya que tenemos una definición, que es la degeneración. Bueno, de hecho son dos definiciones, que es observadores compatibles y degeneración, ¿no? Entonces ya con esto podemos plantear tranquilamente el teorema, que es un teorema importante, como les decía. Entonces el teorema dice lo siguiente: supongamos que A y B son observables compatibles eh, y que los eigenvalores de A son no degenerados, ¿no? ¿Sale? O sea, aquí creo que quede claro el concepto. Digamos, yo tengo A, la ecuación de eigenvalores, que es la que determina los eigenestados. Entonces yo aquí tengo todos los eigenestados, ¿no? ¿Sí? Incluso podría ser más, ¿no? Aquí, aunque hemos considerado el caso finito dimensional, pero podemos tener esta situación. Entonces la cosa es de que tenga su propio eigenvalor y que ninguno de estos sean iguales, ¿no? Eso es básicamente lo que significa que sea no degenerado. ¿Ok? Y entonces, pues el resultado es el siguiente, ¿no? Entonces, los elementos matriciales lo voy a poner aquí en verde para que se note. A', A B', B, A', ¿okay? son, son diagonales. Son diagonales. Y listo, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a la prueba. Si ustedes observan, si yo construyo los elementos matriciales del operador A, pues también son diagonales, ¿no? Porque estos de acá son los eigenestados del operador A. Pero eso es por hipótesis. ¿Okay? Bueno, de hecho aquí no lo estoy diciendo. Déjame lo pongo.
para que quede claro. Okay. Bien. Entonces, pues partimos de las hipótesis. La primera hipótesis es que, que los operadores son compatibles. ¿Ok? Entonces, el conmutador de A con B, pues es otro operador, que en este caso es el operador 0. Yo lo puedo ensandwichar entre estados, ¿no? Los operadores, acuérdense que son mapeos que van sobre el espacio de Hilbert en el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, pues yo lo ensandwicho, en otras palabras, actúo sobre este lado el ket A' y actúo sobre este lado el ket AB'. Entonces, utilizo la definición de conmutador. ¿Vale? Y luego distribuyo, estos son operadores, ¿no? Entonces, es la resta de operadores, ¿sale? Entonces lo distribuyo. Menos. ¿Ok? AB sobre A', pues yo puedo actuar, acuérdense, A sobre A' de este lado, ¿no? Entonces voy a tener AB' por A', BA', menos aquí A sobre este lado, sobre la derecha, sobre el ket A', voy a tener A', AB', BA', y entonces aquí puedo factorizar, ¿vale? ¿Cómo se dice? Este sándwich o este producto escalar. Ahora, pero ya sabemos que de este lado, esto de acá es igual a 0, ¿no? Porque son compatibles. Entonces aquí tenemos de dos sopas, ¿sale? Como esto de acá es igual a 0, pues solamente hay dos opciones. Una, que AB' menos A' sea igual a 0, o bien que este de acá sea igual a 0, ¿no? Pero si A' menos A', pues aquí tenemos dos opciones, ¿no? O ambos también, ¿no? Pero la condición de ambos implicaría algo más, ¿no? Si A' es igual a A', entonces, bueno, más bien lo voy a poner así. Hay dos soluciones, ¿no? La primera, A' menos A' igual a 0. Y esto implica que, pues nada más, ¿no? No hay ninguna implicación, pero esta es la primera solución como sería el mismo, pues sería simplemente el valor esperado. 9 horas. ¿Ok? Vamos a ponerlo distinto de 0. 2, la otra solución es que A' menos A' sea distinto de 0, y entonces AB', B, A' sea 0. ¿Ok? Y la otra, pero la descartamos, es que ambas sean 0. ¿Por qué la descartamos? Porque esto implicaría que el estado sería el que es nulo. Esta no, pues lo voy a poner Doc, una pregunta. A'.
Cuando, Sí. cuando el operador actúa sobre el ket y se vuelve A', eso ya es se puede decir que un número o sigue siendo un operador. ¿Tú dices aquí, Sí, en esta parte? Sí, este de aquí es un número, A', es el ejemvalor. Aguante que estamos diciendo ok. que estos A' son los eigenestados de A. De hecho, lo puedo poner aquí todavía más información para que quede más claro. Este, son los eigenestados de A, donde A' son los eigenvalores. ¿Ok? Bien, entonces ya está, ¿no? Porque pues lo que tengo es justamente que estos elementos matriciales son diagonales, ¿no? Que ese era el resultado, ¿no? Entonces, como son diagonales, bueno, aquí ya termina la prueba. Y pues ya seguimos con la discusión. Pero bueno, como son diagonales, se puede escribir como delta A bi'A' multiplicado por el elemento diagonal. ¿Vale? Entonces, pues esto lo que significa es que eh, ambos operadores A y B se representan por matrices diagonales. Y acuérdense que cuando tenemos una representación matricial por matrices diagonales, yo puedo descomponer. Se puede descomponer como sigue. ¿Vale? Que sería el B, el operador B, suma sobre A. Aquí me conviene ahorita poner este índice, es mudo al final, A bi'A', de esta forma. A bi'A'. O sea, lo único que estoy haciendo es meter dos, o sea, de hecho, estrictamente tendría que agregar otro aquí. Voy a poner A, porque son dos relaciones de completez. Pero como este de acá es diagonal, entonces proporcional a delta cancela una de estas sumas y te queda A bi'A', B, A bi'A', o sea, solamente en los elementos de la diagonal. ¿Ok? Y bueno, uno puede agarrar esta representación y hacer actuar sobre el estado A'. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Vamos a tener lo siguiente. B sobre A' va a ser A bi'A', los elementos de la diagonal de esta matriz, bueno, los que son los únicos que sobreviven, y luego aquí A bi'A' actuando sobre el ket A'.
Pero ya sabemos que estos forman una base ortonormal, ¿no? Entonces quiere decir que este factor que está aquí es delta A biprima A prima. ¿No? Y aquí se elimina la suma. Y esto implica que A' es igual a este factor que tengo aquí. Y lo puedo poner de este lado, este es un número. Ah, bueno, pero A biprima se hizo A'. Entonces aquí voy a borrar esta parte de aquí. Tengo A', multiplicado por el que A'. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo se llamaría esa ecuación? A ver, Juan. Esta ecuación que está encerrada en azul. A ver, Juan Diego. Luego estoy pensando. ¿Alguien más que quiera comentarlo? Tadeo. ¿No? Bueno, esta ecuación pues es la ecuación de valores de B, ¿vale? Porque ustedes se fijan, yo identifico a este con el valor de B, ¿vale? Entonces, lo que estoy teniendo aquí es simplemente que estos mismos estados A' diagonalizan al operador B, ¿vale? Entonces aquí lo que se concluye es que los estados ¿vale? También diagonalizan al operador B. Ok, y entonces sería justo escribir en vez de A', escribirlo como A', B'. No escribirlo solamente como A', sino como este operador, ¿sale? Porque pues también está la presencia de B, ¿no? De tal forma que, así, que B actuando sobre A', B', es un efecto B', A', B', ¿no? Entonces, este de acá sería la ecuación, ¿no? La misma ecuación. Bueno, el planteamiento también funciona si existiese degeneración, como en el caso del spin, ¿no? Y el hamiltoniano que les mencionaba. ¿Okay?
En este caso, digamos que yo tengo que el operador A, o sea, para existir degeneración, significa que el operador A actuando sobre, no todos, ¿no? Pero algún conjunto de genestados. O sea, digamos que lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Para que quede más claro. Es de todos los estados, voy a agarrar aquí un conjunto. Vamos a decir estos, ¿vale? Que cumplen, entonces este de acá, tomamos solo un subconjunto de estos eigenestados, solo el subconjunto dado por A' I, ¿vale? Con I igual a 1, 2, hasta N, ¿ok? Ahora, estos estados igualmente son eigenestados que son ortonormales entre sí, pero tienen la característica que cuando yo actúo A sobre estos estados, prima, ahí, ok, me dan el mismo eigenvalor A'. Me dan el mismo eigenvalor A' para todo I. Ok, hasta N. Y todos con el mismo eigenvalor, ¿no? Entonces, simplemente lo que se tiene que hacer en ese caso es construir una combinación lineal construir un estado. Sí, ahorita le voy a poner sí mientras tanto, ¿no? Después puede cambiar la notación, que sería una combinación lineal CI de estos I que diagonalice el operador B. Ya con eso se obtiene el mismo. Digamos, es el mismo, la misma situación, nada más ahora incluyes a o sea, ya al estar diagonalizado, pues digamos que es como en el caso que veíamos hace un momento aquí, está aquí está, este caso, el hamiltoniano, no, como el operador no depende del operador de spin, yo tengo aquí estos dos estados que son linealmente independientes y puedo construir una combinación lineal, ¿no? Que diagonalice al H, ¿no? Con estos dos. Básicamente ese es el mismo asunto. Bien, una vez que ya tenemos estas situaciones, pues uno puede elegir un índice colectivo. ¿Sale? Aquí vamos a cerrar esta parte. O sea, es un poco más de notación. Se puede elegir un índice colectivo. Vamos a llamarle K'. Y básicamente este índice colectivo toma los valores A', B', ¿no? Y puedes definir como una especie de, bueno, un espacio también de parámetros
asociados a los índices cuánticos, ¿no? Entonces, así defines, por ejemplo, el estado K', dado por A', coma B'. ¿Vale? Y esto, de hecho, estrictamente, A', B', lo puedes pensar como el producto directo. Lo puedes pensar, o es, de hecho, el producto directo de estas dos componentes del espacio de Hilbert, ¿no? Ahora el espacio de Hilbert es como que se engrandeció, ¿no? Que ahora tomas en cuenta estos estados y formas este producto. ¿Vale? Y este sería, entonces, cuando yo tengo un operador, pues, que incluye al A y al B, pues el A va a entrar aquí en su pedazo. Va a depender de cómo esté construido. También puede ser que ahí esté construido con productos directos, ¿no? De operadores. ¿Ok? Bien, ahora esto se puede generalizar. Que es ahí cuando vamos a tener realmente el verdadero uso del índice colectivo, al caso de un conjunto de operadores mutuamente compatibles. Digamos A, B, C, etcétera, que pues claramente estos van a cumplir con la propiedad de que AB es igual a BC es igual a AC, y así seguimos, todo esto igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues ahora tienes el índice K', pero pues ahora vas a tener A', B', C', etcétera. Y y estos son los estados, ¿no? Colectivos, con el índice colectivo. Ahora, puede haber degeneración entre algunos de estos operadores, ¿no? Y pues hay que tener cuidado ahí, nada más. Entonces, si yo tengo, y bueno, vamos a decir, y K' como A', B', C', sería ahora un elemento del espacio de parámetros de los números cuánticos, ¿no? Espacio de números cuánticos. ¿Okay? Obviamente este espacio puede ser un espacio discreto, depende del sistema cuántico en sí. Entonces, por ejemplo, si estos K' son ortonormales, tenemos que K', K'B', va a estar dado por una delta generalizada, ¿vale? De Kronecker, que es dada por delta A', A'B', A', delta B'B', B', C', etc. Las deltas, y la relación de completez, déjame aquí encerrar un poco para que
relación de completez porque acuérdense, forman un espacio. Ahora va a ser un espacio de Hilbert engrandecido, digamos, porque tienes ahora más, como más ejes, digamos, vamos a decir. La relación de completez ahora, pues va a ser suma sobre K' de K', el que K', el bra K', igual justamente a el operador identidad, ¿no? Esta sería la relación de completez. Igualmente aquí puedes hacer la separación, si quieres, de esta suma en el producto de las relaciones de completez de cada uno de los, ¿vale? O sea, digamos que puedes expresar esta suma como suma sobre A', B', C', etcétera, de A', B', C', etcétera, A', B', C', y a su vez estas de aquí se pueden separar en el producto de las, porque como es un producto directo, ¿vale? Entonces es la unidad en cada uno de los subespacios. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos a ver cómo andamos. Sí, tengo una duda, doctor. Cuando esto se aplica en general, ¿no? Se puede tomar cualquier operador, algún ket para todo el ket. Bueno, mientras los operadores sean compatibles, ¿no? O sea, si no son compatibles, no puedes hacer esta construcción. Porque la compatibilidad lo que permite justamente es que tengas que son los mismos estados los que diagonalizan todos los operadores. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿sí queda claro eso, Víctor? Quedó claro, gracias. Entonces, digamos que uno normalmente, cuando ya tienes un modelo hamiltoniano que involucra varios operadores, entonces lo que se hace es tratar de encontrar identidades de esos operadores en función de operadores que sean compatibles entre sí, para que puedas diagonalizarlo, ¿no? El ejemplo claro es un ejemplo es cuando yo tengo, vamos a decir, un electrón que está en presencia de un campo magnético, ¿sale? Entonces, el electrón por sí solo, por el hecho de que se mueve, digamos, alrededor del núcleo, va a tener un momento angular, un operador de momento angular que va a aparecer en el término cinético. Ahora, puedes tener contribuciones de spin órbita, ¿sale? Y entonces aparecen términos que son el producto del momento angular con el spin, ¿no? Esas contribuciones mejoran, digamos, la calidad del espectro de lo que estés midiendo, ¿no? Entonces, el L.S, digamos, como tal, S y L, pues no conmutan, ¿no? O sea, no, digamos, no sabes nada acerca de eso. Y entonces lo que haces es construir un momento angular total. Y entonces el momento angular total, que sería el momento angular L más el operador de spin, ¿sale? Lo puedes elevar al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado vas a tener el momento angular total, el momento angular total al cuadrado, el momento angular L al cuadrado, ¿sale? Y eso lo vas a poder expresar en términos del producto L.S. Entonces ya ese operador, como está en términos de los cuadrados de J cuadrado y de L cuadrado, entonces esos ya los vas a poder diagonalizar en la misma base que las de L mayúscula, pues. Entonces, es más o menos en ese sentido, pero bueno, ojalá que podamos ver algunos ejemplos de eso.
un poquito más adelante. Pero al final de cuentas este es el asunto. Yo creo que sí voy a reservar un tiempo, ¿no? Porque creo que algunos no han visto cuántica, ¿no? En la licenciatura, entonces ese tipo de cosas, esos detalles se ven en la licenciatura justamente, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que resta en estos últimos 20, 30 minutos es qué ocurre ahora el concepto de medición, ¿no? Que habíamos desarrollado. ¿Qué ocurre con la medición, ¿no? ¿Qué ocurre con la medición de A y B? ¿Okay? Cuando estos operadores son compatibles. ¿Vale? O sea, es decir, que tienen esta propiedad. Bueno, pues vamos a hacer un tipo de diagrama de como los experimentos secuenciales de Stenger-Lang, ¿no? O sea, yo preparo el sistema en un estado alfa, ¿no? Y entonces hago un experimento. Hago un experimento para medir A, ¿no? O sea, es medición de A. Y entonces la medición, como sabemos, pues esto, ¿qué es lo que va a dar? Dará un eigenvalor, ¿no? A prima, ¿no? No sabemos cuál, pero dará algún eigenvalor a prima, ¿no? Es así como en el experimento de Stenger-Lang, los átomos de plata salen colimados, entran a la región de campo magnético, después de que salen de la región de campo magnético, seleccionan uno de los dos posibles eigenvalores, ¿no? H barra medios o menos H barra medios. ¿Vale? Entonces, aquí, pues al medir A, pues yo tengo el estado A', B'. ¿Ok? O sea, de todo lo que pueda haber aquí, pues como yo voy a medir A, pues entonces tiene que estar este estado, ¿no? Porque estos son los eigenvectores de A, ¿no? Que identificamos con el A' nada más, ¿no? Pero que lo engrandecimos así. Ahora, lo que voy a hacer es la medición de B. ¿Vale? La medición de B. Y pues también va a dar un eigenvalor de B'. ¿Ok? Pero estos B ya, como son compatibles, entonces también el estado que mides es A'B'. Y luego, como lo hicimos con Stenger-Lang, vuelves a medir A, ¿no? Para ver si hay alguna destrucción de información o algo así. Medición de A otra vez. Y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en esta situación cuando tenemos compatibilidad? La pregunta aquí es, a ver, alguien, ¿cuál es el eigenvalor que va a dar? ¿Vale? Bueno, aquí definitivamente voy a tener este estado. Pero a ver, abro la pregunta. ¿Quién me dice aquí cuál sería el eigenvalor que se mediría en el tercer experimento cuando mido A? ¿No te sale A y B? Ajá. ¿Pero qué es lo que mediría? O sea, ¿qué es lo que mides aquí? ¿Cuál es el eigenvalor medido? Acuérdense del experimento
de Stern-Gerlach. ¿Ok? Bueno, pues en efecto lo que vas a medir es otra vez A'. ¿Ok? Aquí nuevamente mides A'. ¿Sale? O sea, esto es algo bien interesante porque la presencia de B no destruye la información que ya traía al medir aquí A'. O sea, es decir, es como si el rayo fuera, ¿no? Y pasara por este filtro cuando yo mido B, pero eso no, el hecho de que yo mida B no destruye la información del operador A y por lo tanto cuando llegue aquí voy a medir otra vez A'. Eso solamente ocurre en el caso de operadores compatibles. Entonces podemos decir la medición de B la medición de B. Esto va a quedar mucho más claro ahorita bueno, no en esta clase, a lo mejor la del martes. No destruye la información. Ahorita les voy a decir por qué. Previa, obtenida de A. ¿Sale? ¿Cómo se llama? Va a quedar más claro este asunto cuando relacionemos lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg para operadores que son compatibles. En ese caso, uno puede medir simultáneamente el operador A y el operador AB con toda la precisión posible. ¿Okay? Ese es el asunto fundamental. En el caso de operadores que son incompatibles, los operadores no conmutan y entonces va a haber una relación de incertidumbre entre estos operadores A y B. ¿Sale? O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es de que las relaciones de incertidumbre se pueden dar, para empezar, para cualquier par de operadores que no conmuten. ¿Okay? No necesariamente el operador de posición y el operador de momento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, entonces cuando se hace la medición para A y B que son compatibles, se podría hacer el experimento en un bucle infinito sin que se alteren las cosas. Exactamente, o sea, digamos, tú puedes medir el contenido físico del operador A de manera tan precisa como al mismo tiempo del operador B. ¿Okay? Pedro, ¿quieres comentar algo? Es que creo que no te escuchamos. Se escucha así. Si quieres, puedes ponerlo en el chat. Ah, ok, pues pregunta por el chat, porque no, por voz no te escuchamos. Bueno, yo no te escucho, no sé si los demás te escuchan. No, No se escucha nada. No, ¿verdad? Sí, mejor si quieres escribir, Escriba. puedes escribir tu pregunta por el chat. Ok.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que está escribiendo ¿cómo se llama? En el chat. Entonces, básicamente la pregunta de Pedro es si, con respecto al estado A, B, si ese funciona también como eigenestado para los operadores A y B, y la pregunta es que sí. La respuesta es que sí. Sí, en efecto, aquí, todos estos estados, este estado, este de acá, son eigenestados del operador A y B, por lo que vimos previamente, de que justamente cuando los operadores conmutan entre sí, entonces tú puedes construir una base común para ambos, ¿no? ¿Sale? Y bueno, el asunto en cuanto a la medición es que si yo mido el operador A, obtengo A', después mido B, obtengo B', y luego vuelvo a medir A, el hecho de haber medido B' no destruye la información que tenía yo para A, ¿no? Entonces vuelvo a medir A', ¿no? Y les comentaba que eso está relacionado con el principio de Heisenberg de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Ahora, también funciona este asunto si, ¿cómo se llama? Si hay degeneración, ¿no? Entonces, yo creo que con eso casi vamos a terminar este asunto. También funciona si hay degeneración, por ejemplo, del operador A, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo tengo aquí, vamos a hacer el mismo diagrama, tengo alfa, el estado que lo preparo en ese estado alfa. Este de acá es la combinación lineal de todos los posibles estados, ¿no? Entonces aquí lo preparo, mido medición de A, aquí me da A', ¿vale? Y pues el estado al que cae, pues debe ser una combinación lineal de todos los elementos de la degeneración. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Bien, y entonces ahora mido B. Medición de B. Entonces, al medir B, pues se selecciona, se selecciona algún estado de todos estos, ¿no? Vamos a decir el BJ. Entonces, pues, ¿a qué estado? Porque no todos estos estados van a ser medidos, solamente aquel que sea el BJ, por lo tanto cae al estado A', BJ, ¿vale? Al medir el estado B. Y luego vuelvo a medir A. ¿Y qué es lo que resulta? Que mido otra vez A'. O sea, en otras palabras, no interfiere el operador B con el operador A, ¿no? Y eso es básicamente lo que significa. Se concluye que la medición de A y B, o sea, esa es la noción, ¿no? La medición de A y B no interfieren. ¿Vale? Este es un concepto de interferencia que se generaliza al concepto que viene de óptica, ¿no? Ok. Y bueno, lo que sigue, pero yo creo que aquí vamos a dejarles el caso donde yo tengo observables incompatibles, ¿no? Cuando tengo observables incompatibles,
Déjenme nada más iniciar con la idea y ahí le dejamos. Ok. Observables. Ok. Entonces aquí el resultado principal es, vamos a llamarle estas OI. OI no tienen un conjunto. No tienen un conjunto completo. Un conjunto completo de eigenkets simultáneos. ¿Ok? Esa es, digamos, la característica principal, a diferencia de las compatibles, en donde sí se tiene un conjunto completo de eigenkets que los diagonalicen a ambos, ¿no? Entonces, para probar este hecho, es muy sencillo. Solamente tomas por reducción al absurdo, suponte que sí lo tiene. ¿Sale? Suponte que A, B, tal que su conmutador es distinto de 0, que es la definición de operador incompatible, tiene un conjunto completo de eigenestados que conmutan. ¿Okay? Perdón, de eigenestados, estoy diciendo. De eigenestados simultáneos. ¿Ok? Bueno, si eso es cierto, quiere decir que AB, actuando sobre A', B', vamos a hacer lo siguiente. Sea el conjunto A', B', ¿sale? El conjunto completo. ¿Sale? De eigenestados simultáneos, ¿no? Entonces, AB actuando sobre A', B', como B actúa sobre este y este es un eigenestado de B, entonces saca su eigenvalor. Este es un número, ¿vale? Entonces este puede pasar a través de la A. Y este A sobre este, como este también diagonaliza A, pues esto es otro número, que sería A'. Ahora, estos son números, conmutan. B' sobre A es lo mismo que B, A', B'. Este número atraviesa B. Porque el número A' sobre este, pues es BA. ¿Vale? Ahora, como justamente estos estados forman un conjunto completo, ¿sale? Yo puedo, eso es equivalente a que yo agarre como que los elimino, pero bueno, no es así formalmente, ¿no? Formalmente es que yo tengo que esto se cumple para cualquier estado, ¿sale? O sea, aquí déjame.
Entonces, esto se cumple. AB para cualquier estado. Y acuérdense que cuando esto se cumplía, de acuerdo a nuestra definición de igualdad de operadores, entonces AB es igual a BA. Pero esto de acá es un absurdo, pues por hipótesis, A, B es distinto de 0. Por lo tanto, no existe un conjunto completo de eigenestados simultáneos para los operadores A y B. ¿Ok? Entonces aquí lo dejamos con esta parte de operadores compatibles. Y en la siguiente clase, el martes, vamos a comenzar con la noción de medición de operadores incompatibles, ¿no? Entonces aquí va a haber unos fenómenos muy interesantes que no se ven desde el punto de vista clásico, que es el fenómeno de interferencia y que después de ahí nos va a llevar a lo que es el principio de Heisenberg o las relaciones de incertidumbre para operadores incompatibles. Entonces aquí lo vamos a dejar, no sé si tengan alguna pregunta. Jóvenes. A ver, Tadeo. Yo no tengo ninguna pregunta. Digo, no tengo pregunta. No entiendo bien acá la pregunta de Pablo. Dice su ejemplo no necesariamente iguales o son distintas mediciones. No No entiendo. se escucha bien el micrófono. Puedes escribir la pregunta, Pedro, yo creo. No sé si quiere decir claro, que todos los valores son iguales. No sería que Te voy a Cerrar el micrófono. ¿Qué pasó, Juan? este pregunta que sus equivalores son necesariamente igual, pero no los equivalores ya son linealmente independientes, o sea, ya son distintos. No, a ver, los eigenvalores son los números, ¿no? Los que son Ajá. linealmente independientes son los eigenvectores. O los... Entonces puedo tener una base en donde todos los equivalores sean el mismo. Cuando tienes degeneración, ¿no? Ajá. Eso es el caso, ¿no? Pero en esto no sé a qué se refiere exactamente. Supongo que si se refiere a lo que estábamos viendo el experimento, acá dice, los eigenvalores de A y B, cuando se les aplica el eigenestado AB, ¿son los mismos? No, son distintos eigenvalores. O sea, porque A es un operador y B es otro operador, cada uno tiene su propio eigenvalor. ¿Vale? Son distintos. Perfecto, jóvenes. Bueno, en esta ocasión ya no va a haber más contribuciones, pero acuérdense, la idea para hacer más dinámico este asunto es que ustedes tengan reflexiones al final de cada clase, que comenten sobre lo que están aprendiendo, manifiesten dudas o avienten alguna discusión, etcétera, para pues que tenga sentido una sesión virtual, si no, pues no tiene sentido. Entonces, pero bueno, en esta ocasión, dado que de hecho ya está sonando mi alarma, me tengo que ir al otro asunto. Ojalá pudieran asistir si tienen tiempo a la conferencia, va a estar interesante, va a ser sobre ecuaciones diferenciales. Pues por ahí nos vemos. Y pues nos vemos el martes. Y bueno, no, más bien nos vemos al rato, a las 2:30, a las 3, perdón, 3 de la tarde. Todos tienen ya la liga, ¿verdad? Del Google Meet para la conferencia, ¿no? Perfecto. Entonces, nos vemos ahí en la tarde y
adelante, ¿no? ¿Va a subir actividad esta semana? Sí, sí voy a subir unas, pero yo creo que ya el viernes. Voy a dar suficiente tiempo, ¿no? Sale, vale. Bueno, que tengan buen día. Nos vemos entonces. Buenas tardes, Andrés.